Hola, muy buenas. Esta mañana me ha tocado preguntar al ministro reprobado de Justicia, el señor Catalá, acerca del dictamen emitido por las Naciones Unidas, en concreto por su Consejo Económico y Social. Un dictamen que viene a condenar a España por un desalojo forzoso sin alternativa habitacional de unos inquilinos, de una familia de inquilinos, con 2 menores, que fueron desalojados sin que existiese alternativa habitacional y sin que desde las administraciones públicas se les ofreciese ninguna posibilidad para poder afrontar esta situación. Desde el año 2013 nuestro país ratificó el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso implica que existe una instancia a la que se puede recurrir en caso de que se produzcan violaciones de derechos, en concreto del derecho a la vivienda. Esta familia lo hizo. Y nuestro país ha sido condenado por violar su derecho a la vivienda, porque el Estado ha violado su derecho a la vivienda, y así lo recoge el dictamen, planteando que tiene que haber una reparación en concreto con esa familia. Pero además viene a plantear que se tiene que modificar la legislación interna. Se tiene que modificar la legislación interna en primer lugar porque, siendo un tratado internacional que se ha ratificado, el artículo 96 de la Constitución y el artículo 10 de la Constitución son tajantes al respecto. Los tratados internacionales entran a formar parte del ordenamiento interno, es decir, que este dictamen es vinculante para el Estado. Y viene a decir que se tiene que modificar la legislación en materia de desahucios en nuestro país. No solo de desahucios por hipoteca, también de desahucios por alquiler. Que las administraciones públicas tienen una responsabilidad, que el Poder Judicial tiene que tomar en consideración cuáles son las circunstancias sociales de la familia, que deben tener los mecanismos para poder ordenar a los servicios sociales y ordenar a la comunidad autónoma que provean de alternativa habitacional a las familias que se ven afectadas por un desahucio. Vienen a tocar el nudo gordiano de cuáles están siendo las violaciones de derechos en nuestro país. Pero dice algo más, que también es interesante. Dice que el Estado no ha explicado o no ha aclarado por qué, por motivos de estabilidad presupuestaria, fueron vendidas más de 2.000 viviendas sociales desde la Comunidad de Madrid por 200 millones de euros a fondos buitre. Y no es menor, porque nos encontramos como en nuestro país tenemos uno de los porcentajes más bajos de toda Europa en vivienda social de alquiler, vivienda pública de alquiler. Los datos son demoledores. En España es un 1,1%, en Holanda es un 32%, en Reino Unido es un 18%, en Francia es un 17%. Mientras tanto, lo que vemos es que los fondos buitre aterrizan en nuestro país, que existen 3.400.000 viviendas vacías en estos momentos, que hay viviendas suficientes para poder satisfacer las necesidades de la gente, pero que se está permitiendo el acaparamiento por parte de los fondos buitre y de las entidades financieras que no ponen esas viviendas en manos de la población. Y que son necesarias políticas públicas para crear un gran parque público de vivienda en alquiler a precio asequible que garantice el acceso a la vivienda de todos y de todas. El PP está fuera de la ley y mantiene a nuestro Estado fuera de la ley. No cumple con estas resoluciones y siguen sin dar respuesta. No han manifestado en ningún caso que tengan intención de modificar ninguna de nuestras leyes. Y lo que viene a plantear este dictamen es que deben hacerlo. Y además deberían publicar este dictamen. Y quería leeros el final del mismo porque creo que es interesante que lo sepamos. Dice que se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del comité, que lo distribuya ampliamente en un formato accesible a fin de que llegue a todos los sectores de la población. Es decir, que viene a decir que es importante que se conozca esta resolución. Está metida en un cajón intentando que no se conozca. Nosotros hoy queríamos poner encima de la mesa la denuncia. En este país se violan los derechos humanos. Y queríamos decir también que en un Estado social y democrático de derecho, los derechos sociales forman parte del núcleo duro de la democracia y que cuando se violan los derechos sociales se está atacando a la democracia. Y eso es lo que creemos que hace el gobierno del PP. Así que nos vemos pronto y seguimos informando. Un abrazo.